SAS, estadística descriptiva. Para esta práctica vamos a retomar el ejercicio de las notas del curso del maestro Luis Emilio Castillo Márquez. En particular el ejemplo que dice: el señor Juan, el señor Pedro y el señor Francisco fabrican sensores eléctricos del mismo tipo en sus respectivos talleres. Cada uno ocupa diferentes equipos y diferentes técnicas de fabricación. Se muestran datos de tiempo de duración, meses, bajo uso continuo de diversos sensores de los tres fabricantes. Caracterice los conjuntos de datos y exprese sus conclusiones. Y nos proporcionan los datos para cada uno de los fabricantes. Para el caso de Juan, nos proporcionan los tiempos de duración en meses. Para el caso de Pedro, también nos proporcionan la duración en meses. Y para el caso de Francisco, también nos proporcionan la duración en meses. Con estos datos vamos a trabajar el ejercicio en SAS. Esta es la ventana de SAS Studio. Si no vemos la ventana del programa, lo que tenemos que hacer es ir a este botón y seleccionar la opción que dice Nuevo programa SAS. Eso nos abre una ventanita, una pestaña de un programa, y la primera pestaña dentro del programa va a ser el código, recuerden, después la ventana de log y finalmente la ventana de resultados. Como vimos en el primer video de generalidades de SAS, nosotros debemos iniciar con la instrucción data y debemos darle un nombre a nuestro programa. En este caso, el ejercicio habla de tiempos de duración. Por lo tanto, yo sugiero que le pongamos como nombre al programa tiempo, punto y coma. Después, la siguiente instrucción es la instrucción input. Y recuerden que después de input tenemos que definir las variables que vamos a manejar en nuestro programa. En este caso, como podemos ver en el ejercicio planteado, tenemos tres variables que son los tres fabricantes. Por lo tanto, vamos a definir como nombres de variables los nombres de las personas y quedarían de la siguiente manera. Mi primera variable va a ser Juan, la siguiente variable sería Pedro y la última variable sería Francisco. Hay que recordar que los nombres de las variables no pueden ser de más de 8 caracteres. Contemos 2, 4, 6, 8. Entonces vamos a cortarle hasta aquí y finalizamos con un punto y coma. La siguiente instrucción es cards y punto y coma, y con eso le estamos indicando a SAS que vamos a iniciar con la captura de nuestros datos. Vamos a hacer una pequeña modificación y vamos a pensar que yo no cuento con tres variables, que solo cuento con un fabricante. Por lo tanto, solo debo capturar la información del fabricante Juan. Y empiezo la captura de mis datos: 10.5, 10.9, 14.1, 10.4, 9.8, 14.2. Finalizo con el punto y coma. Después, la siguiente instrucción sería proc univariate para generar nuestra estadística descriptiva, y finalizamos con la instrucción run. Con eso, si nosotros corremos nuestro programa solo con una variable y los datos de esa variable, estaríamos obteniendo las estadísticas descriptivas únicamente de el fabricante Juan. Vamos a probar. Corremos el programa y nos damos cuenta que no nos marca ningún error. Significa que estamos escribiendo el código de manera correcta y por aquí ya se encuentra la información de la estadística descriptiva. Vamos a regresar a nuestro código. Vamos a sumarle a esto otra variable que sería la de Pedro, y vamos a agregar los datos del fabricante Pedro. Como les mencionaba en el primer video, es importante que hagamos una separación adecuada únicamente para visualizar algún error que pudiéramos tener. Y vamos a hacer la separación a través de varios espacios. Yo le estoy poniendo 1, 2, 3, 4 y voy a capturar la información de Pedro, que sería 12.6. Me bajo con la tecla de abajo, 1, 2, 3, 4
y capturo el siguiente dato, 12.8. Me bajo con la tecla. Nuevamente 1, 2, 3, 4. Capturo los datos 12.3. Me bajo. Capturo los datos nuevamente, que serían 12.7. Me bajo y capturo los datos y sería 12.6. Verificamos 12.6, 12.8, 12.3, 12.7 y 12.6. Como podrán ver, en el caso de Pedro no contamos con 6 datos, solo con 5. Cuando esto pase es muy importante que cuando no contamos con un dato, coloquemos un punto para indicarle a SAS que ahí no va a existir información. Si nosotros corremos nuevamente nuestro programa, podemos darnos cuenta que nos salen las estadísticas descriptivas para la variable Juan, pero si bajamos un poquito más, vamos a ver la información o la estadística descriptiva de la variable Pedro. Bien, podemos ver entonces que ya tenemos en este momento dos variables. Vamos a agregar la tercera, que es la de Francisco. Vamos a quitarle el último carácter. Y hacemos lo mismo, capturamos la información de Francisco. Quedamos que vamos a separar con 4 espacios para este ejercicio. 1, 2, 3, 4 y capturo el primer dato. Me bajo con la tecla de abajo, no con Enter porque si presiono Enter genera una nueva línea. Es con la tecla de hacia abajo. Capturo el siguiente dato que sería 10.9. Capturo el siguiente dato que sería 12.4. Y así sucesivamente. 13.2. 20.1. 16.2. Y aquí nos damos cuenta que Francisco tiene 7 datos. Por lo tanto, a la columna de datos de Juan le voy a agregar un punto para indicarle que ahí no va a haber información. Y a la columna de Pedro también le agrego un punto para indicarle que ahí no va a haber información. Y finalmente capturo el último dato de Francisco. Nuevamente verificamos 6.8, 10.9, 12.4, 13.2, 20.1, 16.2 y 12.5. Con eso habremos capturado la información de los 3 fabricantes. Nuevamente, si corremos nuestro programa, nos vamos a dar cuenta que aparece los datos para la variable Juan, los datos para la variable Pedro y finalmente los datos para la variable Francisco. Bien, vamos a regresar en este momento nuevamente a nuestro código. Vamos a guardar nuestro programa. Para eso vamos a generar una nueva carpeta. Botón derecho, le decimos nuevo, carpeta y le vamos a decir que esta carpeta es de estadísticas. Le doy guardar y ahora sí presiono mi botón de guardar para guardar mi programa. Voy a seleccionar mi carpeta estadística y le voy a decir que este es mi programa de estadística descriptiva. Ok, estadística descriptiva, guardamos. Y con eso ya tendríamos guardado nuestro programa, pues si en algún momento necesitamos trabajar con él, modificarle, quitarle datos, aumentarle datos, podemos utilizarlo nuevamente. Ahora vamos a pasar esta información a un documento de Word. Vamos a abrir un nuevo documento de Word, ya lo tenemos aquí. Y vamos a pasar tanto el código como el resultado. Como les mencioné en el video de generalidades, es importante que dejen algunas líneas abiertas para podernos mover a futuro dentro del documento de Word. Vamos a empezar con el código. Vamos a regresar a nuestro código, lo seleccionamos, presionamos copiar, venimos al documento de Word, presionamos pegar y ahí tendríamos ya nuestro código. Vamos a ponerle aquí negritas y aumentarle un poquito el tamaño de fuente para diferenciarlo. Negritas y aumentamos. Bien, ahora vamos a la parte de resultados. Vamos a resultados. Como les mencioné en el primer video, clic en cualquier parte, presionamos Control A para seleccionar, Control C para copiar. Nos vamos a Word y presionamos Control V para pegar.
Vamos a verificar que tengamos toda la información, es decir, la información de las tres variables. Por aquí vemos a la variable Juan. Si bajamos un poquito más, vamos a ver a la variable Pedro. Y si bajamos un poquito más, vamos a ver a la variable Francisco. No toda la información que nos proporciona SAS vamos a utilizar, o por lo menos no para la parte que estamos viendo en el curso. De tal forma que vamos a eliminar algunas filas y columnas, algunas tablas, y vamos a renombrar otras. De entrada, para la primera tabla solo vamos a utilizar la n y el coeficiente de variación. Por lo tanto, seleccionamos estas 4 filas y presionamos el botón de cortar. De esta columna no ocupamos nada, por lo tanto seleccionamos y presionamos cortar. Y nos quedamos solo con la n y el coeficiente de variación. De la siguiente tabla no vamos a utilizar esta fila, por lo tanto la eliminamos. Y nos pasamos a la siguiente tabla. De esta tabla que dice test para posición, no la ocupamos. Por lo tanto seleccionamos en esta cruz que aparece aquí. Damos clic y vemos que se selecciona la tabla completamente. Presionamos cortar para eliminarla. De la tabla de cuantiles solo vamos a ocupar el máximo y el mínimo. Por lo tanto eliminamos el resto de la información. Seleccionamos las filas, cortamos. Y como les dije, solo nos vamos a quedar con el máximo y el mínimo. Y después de la siguiente tabla de observaciones extremas no necesitamos nada, por lo tanto seleccionamos, cortamos. Y de la última tabla tampoco necesitamos nada, por lo tanto seleccionamos y cortamos. Esto que acabamos de hacer, de limpiar las tablas, de eliminar algunas filas y columnas, lo tenemos que repetir tanto para la variable Pedro como para la variable Francisco. Pero no es todo. De estas tenemos que renombrar algunas columnas. Por lo tanto, vamos a empezar con esta que es ubicación. La vamos a renombrar como centralización. Centralización. Esta que dice variabilidad la podemos dejar como variabilidad o como dispersión. Solo elijan alguna de las dos. Yo voy a optar por ponerle dispersión. Y finalmente esta que dice desviación STD. Como estamos en español, o lo tenemos en español, le vamos a poner STD. En la tabla de cuantiles, donde dice max min, vamos a eliminar el porcentaje. Nosotros no lo utilizamos así, solo vamos a dejar max. Y donde dice min, vamos a eliminar también el porcentaje. Si nos damos cuenta, por aquí tenemos un poquito de espacio, vamos a subirle. Y con eso ya tendríamos la tabla de cuantiles en la misma hoja. Ahora sí, con eso habremos concluido la limpieza de nuestros datos para la variable Juan. Algo muy importante de mencionar es que SAS, cuando nos proporciona la información de la moda, solo nos proporciona una moda. Aunque tengamos varias modas, solo nos va a proporcionar una. No se espanten si no ven el resto de las modas que ustedes hayan podido identificar a través del método manual. En este caso, para la variable Juan no nos proporciona una moda, porque si revisamos la información nos damos cuenta que ninguno de los datos se repite. Bien, ahora sí retomemos. De todas las tablas hay que hacer limpiezas, solo ocupamos estas que aparecen aquí. Y hay que renombrar esta, hay que renombrar esta, hay que renombrar esta. Y aquí hay que eliminar los porcentajes. Y con eso habremos concluido nuestra limpieza de datos. Ahora sí, esto que acabamos de hacer con la variable Juan, ustedes tienen que repetirlo con la variable Pedro y con la variable Francisco. Ya que hayan concluido la limpieza de esos datos, pueden guardar su archivo. Y es lo que estarían entregando como reporte. Obviamente hay que agregarle las características que se solicitan para la entrega de un reporte, que entre otras cosas es una portada y ciertos puntos que ya les fueron indicados anteriormente. Con eso concluimos este video para estadísticas descriptivas. Saludos.